desarrollando que básicamente desmantela los ataques terroristas antes de que ocurran. Entonces Israel empieza paulatinamente a desactivarlos, y esos son los ataques terroristas de los que ya vemos menos o vemos muy pocos, no solamente en Israel, repito, en el mundo. Hay lugares donde sí siguen ocurriendo y, repito, pueden seguir ocurriendo, ¿no? Pero ¿qué tipos de ataques estamos viendo cada vez más? Son ataques menos sofisticados, que no requieren más que un cuchillo, un arma casera o una pistola que se puede adquirir. Tomo una pistola y me voy a un café en la ciudad de Sydney, secuestro a 20 personas, no necesito más que una pistola. Una pistola, secuestro a 20 personas, tengo encima a todos los medios de comunicación y coloco la bandera del Estado Islámico, y entonces la conclusión es que así lo leen los medios o así lo leen las audiencias: ISIS ya llegó a Sydney. Y todo lo que ocurrió es que una persona con una pistola logra transmitir ese mensaje, porque al final, ¿qué es el terrorismo? Vean, el terrorismo no es una gran cantidad de violencia, como muchos piensan, ¿no? No es mucha violencia, o no es explotar una bomba, eso no es terrorismo. El terrorismo es una categoría muy específica de la violencia, y vean cómo funciona el mecanismo. Déjenme borrar acá. Imagínense ustedes que este es como un escenario teatral o cuasi teatral. Yo cometo un acto violento en A, no por A. A normalmente es una víctima al azar. A no es el target de mi acto. El acto ocurre en un escenario con el propósito de que lo vea y lo reciba B. El acto es escenificado para mandar a B un mensaje. Primero, colocar a B en estado de shock, en estado de terror, en estado de conmoción, y a través de ese terror canalizar una reivindicación política, un mensaje político, decirle aquí estoy, inducir un cambio o una afectación en sus actitudes, en sus opiniones, en su conducta. No, yo cometo el acto de los atentados de Madrid previo a las elecciones, generando un vuelco en las encuestas, y entonces gana Zapatero en lugar de ganar Aznar, precisamente porque los españoles dicen: vino Al Qaeda, nos atacó, ¿qué estamos haciendo? Ah, claro, llega el mensaje político. El ataque es porque España forma parte de las fuerzas de ocupación de Irak, y entonces dicen los españoles: voto por Zapatero para que se salga de Irak. Y claro, los terroristas consiguen exactamente lo que estaban buscando. Lo que estaban buscando no era matar a 10, 20, 30, 40 personas. Ese es su instrumento para conseguir lo que estaban buscando. Lo que estaban buscando era que España se salga de Irak, y gracias a Zapatero España se sale de Irak. ¿Sí me explico? Ese es el tema. En este caso, la violencia es solamente un instrumento, pero para perpetrar o cometer esa violencia no se necesita un explosivo, no se necesita tirar un edificio. Obviamente, si tiras un edificio, el impacto es mayor, eso sin duda. Pero si yo tomo un cuchillo, y además en la época actual, donde no necesito ni siquiera 18 cámaras de televisión, con que cualquier persona me esté videando o cualquier persona esté compartiendo el pánico generado a partir de la situación en redes sociales, este estrés colectivo se vuelve masivo, y yo coloco en estado de shock a la sociedad solamente con un cuchillo. Por lo tanto, se vuelve un ataque eficaz, y como se vuelve eficaz, esto genera un sentido a mi vida. Yo estoy dando un sentido a mi vida, que es el sentido de defender a mi pueblo a través del medio como lo puedo defender a partir de lo que yo creo. Para poder llevar a cabo un ataque así, la persona que comete el acto, esto está estudiadísimo, tiene que haber pasado por un proceso psicológico particular e individual. Este proceso sí
opera también en lobos solitarios. Muchas veces no opera con la misma intensidad o con la misma cantidad de tiempo que cuando se trata, por ejemplo, de un comandante de una célula como el líder del Estado Islámico o algo así, pero sí opera este proceso psicológico de radicalización. Es un proceso que normalmente consiste en una persona que en su percepción se encuentra completamente frustrada para conseguir lo que está buscando, y en esa frustración hay un enemigo, y ese enemigo es el responsable de lo que yo percibo como una condición equivocada. Pero fíjense lo que ocurre, y esto es de veras es brutal. En este proceso la persona empieza a categorizar, es lo que se conoce como pensamiento categórico. ¿Qué significa? Significa que hay una categoría, la categoría de mi enemigo, y en esa categoría están ubicados todos los que están en este autobús. No importa si son grandes, si son chicos, si son hombres, si son mujeres, no los conozco, pero no importa, porque pertenecen a esa categoría. Todos son el enemigo, y por lo tanto matarlo, no importa si es un niño, no importa si es un padre enfrente de sus hijos, no importa, porque es parte del problema. El problema es el enemigo. O sea, todo este proceso, fíjense, entonces eso es lo que me lleva a mí a acuchillarlo. Claro, dices, una cosa es acuchillar a un policía o a un soldado que representa las fuerzas del Estado, pero del mismo modo puedo acuchillar a la señora que está acá, al señor que está allá, al niño que está allá. Lo puedo hacer porque mi mentalidad, ya distorsionada de esta manera, todos forman parte de la categorización. Y esto es muy delicado, porque al mismo tiempo va a generar un extremo del otro lado. Este pensamiento categórico empieza también a operar en esta otra sociedad, la sociedad afectada, la sociedad que padece los efectos psicosociales de un acto terrorista. Es un fenómeno de verdad psicológico, La sociedad afectada empieza primero que nada a percibir la amenaza está donde sea. Yo no entiendo que son 30 ataques o 35 ataques y que por lo tanto la probabilidad de que a mí me caiga pues es una probabilidad muy enorme. Así no lo entiendo. Más bien, mi pensamiento es: yo soy una víctima potencial, podría haberme pasado a mí, yo tomé ese autobús ayer, yo estaba en Jerusalén ayer, me puede ocurrir a mí. Como tú te sientes víctima potencial, entonces te entra este pánico, te entra este miedo, inmediatamente tu pensamiento es: cualquiera que tenga las características de ese joven que perpetró el ataque puede ser mi enemigo. Entonces yo ya voy a sospechar de cualquier árabe que está trabajando en una fábrica, o que está trabajando en una oficina, o que está estudiando en la Universidad de Haifa. Estoy sospechando porque cualquiera puede ser, porque dentro de este proceso de radicalización no solamente los palestinos dentro de los territorios ocupados están incurriendo, sino que también muchos ciudadanos israelíes árabes, son los árabes israelíes, también muchos de ellos incurren en este propio proceso de radicalización y se perciben como parte de las víctimas, y entonces perciben a Israel como parte del enemigo y llevan a cabo estos ataques, y entonces por lo tanto se empieza a generar este círculo muy peligroso, repito, de violencia contra violencia, contra violencia, contra violencia, contra violencia. Ok, entonces más o menos ese es el problema. Podría yo hablar un poquito más acerca de esto, pero también aquí la idea es que Niso va a compartir un par de ideas adicionales. Solo me gustaría aquí terminar y por supuesto dejar a su criterio posteriormente para preguntas, pero me gustaría terminar un poco compartiéndoles cómo es el conocimiento al respecto de cómo se resuelven situaciones así. El primer punto es que las espirales violentas tienen que ser desactivadas, no alimentadas. Cualquier cosa que haga una sociedad
para alimentar la espiral violenta normalmente tiende a revertirse como boomerang y normalmente termina generando más y más y más situaciones hacia arriba. Entonces es indispensable idear maneras para desactivar. Número 1. Número 2. Es un hecho ya de verdad demostradísimo que el terrorismo no se combate con estrategias militares. No funciona. Porque esencialmente porque el terrorismo es un fenómeno no material, es un fenómeno esencialmente psicológico. Entonces, cuando yo lo trato de combatir con estrategias militares, normalmente se reproduce el terrorismo. Así es como ha terminado sucediendo. O sea, observen ustedes, por ejemplo, ¿no? O sea, yo puedo bombardear Afganistán y puedo correr a los talibanes y puedo matar a Bin Laden. 14 años después, Al-Qaeda existe. Número 2, los talibanes están recuperando buena parte de Afganistán y cuando se salga a Estados Unidos probablemente recuperen todo el país. Número 3, Al-Qaeda se encuentra en muchas otras partes del mundo, ya no exactamente donde está el ejército estadounidense, pero se ubica en muchas otras partes del mundo. Número 4, Al-Qaeda empieza a mutar en otros tipos de organizaciones. ISIS, si recuerda algunos de ustedes que estuvieron en la plática anterior, ISIS no es otra cosa que una mutación de Al-Qaeda, no es algo diferente, procede exactamente de lo mismo. ISIS era Al-Qaeda en Irak, que hoy se llama ISIS, pero se llama ISIS porque tuvieron una disputa política entre ellos. Si no, hoy en día seguiríamos hablando de Al-Qaeda en Irak, ese era su nombre, hasta hace 1 año y 2 meses. El nombre de ISIS era Al-Qaeda en Irak. Entonces, Estados Unidos hoy tuvo que regresar a Irak a volver a combatir a Al-Qaeda en Irak, que ahora se llama ISIS, y después de 13 años estamos haciendo exactamente lo mismo, porque el terrorismo no se combate con estrategias militares. Normalmente el terrorismo se combate con estrategias policíacas, no militares, y no es lo mismo, porque la policía es mucho más quirúrgica. La policía va puntual a desactivar determinadas células y sobre todo con el uso de estrategias de inteligencia, o sea, inteligencia, información muy puntual que te permite detectar estos tipos de ataques, o sea, no mandar al ejército de golpe, sino mandar el antibiótico preciso que va a curar la enfermedad. Número 1. Y número 2, la estrategia más eficiente para desactivar el terrorismo cuando ha llegado a suceder es implementar procesos de paz. En otras palabras, resolver este tema inicial. Porque mientras el conflicto no se resuelva, siempre va a haber la semilla del terrorismo. Y por lo tanto, y sobre todo en la medida en que el conflicto siga alimentando la violencia y el odio entre las partes, siempre va a haber motivos para que las partes se agredan y por lo tanto el terrorismo sigue ahí. En otras palabras, aquí lo que necesitamos es sobre todo estrategias disuasivas, estrategias de contención, o sea, tratar de contener la violencia a distintos puntos, o sea, que tratar de que no se expanda. Déjenme explicar un ejemplo muy claro. En este momento es muy importante que la violencia no se expanda a Gaza, porque si se expande a Gaza, entonces vamos a ver una espiral creciente. Entonces se necesita contener la violencia específicamente donde está, tratando de que no se expanda. Número 2, se necesita estrategias disuasivas a partir de presencia policíaca, no necesariamente a partir de medidas que terminen alimentando la espiral. ¿Sí me explicó? Si yo no fui capaz de contener la violencia, sino que la alimenté y maté a 3 palestinos, 4 palestinos, muy probablemente el fuego va a seguir creciendo y creciendo. Entonces es como, ponte ahí, pero trata de echarte para atrás, ponte ahí, pero trata de echarte para atrás. Y paralelamente, estos pasos que yo ya había predicho que iban a iniciar desde hace 2 semanas que estoy dando la plática, que ya han iniciado con tomas y dacas, pero ahí van iniciando, que es un proceso otra vez de intermediación internacional para tratar de sentar a las partes y empezar a dar señales con el propósito de tratar de desactivar estas manifestaciones en la medida de lo posible. Y bueno, los ataques a mano armada
de lobos solitarios o actores solitarios van a seguir ocurriendo, pero se puede tratar de buscar disminuir la frecuencia, o sea, que no sean 4 o 5 por día, sino tratar de que regresemos a como estábamos anteriormente, que es uno cada 3 semanas, uno cada 4 semanas, etc. Y tratar de reactivar una vez más el proceso de paz, porque lo que hay que entender es que el hecho de que no se active opera en contra de Israel y opera a favor del lado palestino. Eso es lo que termina pasando. En la medida en que el proceso de paz no continúe, Israel sigue ocupando los territorios ocupados, y en la medida en que Israel sigue ocupando los territorios ocupados, siempre hay motivo para continuar y para seguir alimentando las olas de violencia. El conflicto no puede administrarse, tiene que resolverse, y obviamente hay quien quiere que no se resuelva, pero eso termina alimentando extremos en ambas partes, y los extremos no son lo que en este momento estamos buscando. Necesitamos empezar a pensar un poquito más en el sentido de la resolución. Y créanme, esto que les estoy platicando lo sabe perfectamente bien Netanyahu y está tratando de caminar en ese sentido. El problema es que Netanyahu no está solo, ¿no? Y tiene que responder ante una sociedad, y también hay que entender a la sociedad israelí. O sea, no es un tema donde siempre va a operar lo racional o lo que debería ser o lo que Mauricio está diciendo que serían las mejores estrategias. Cuando tú eres una sociedad víctima de ataques y estás en estado de tensión y estás en estado de shock, lo que sucede es que tú vas a pedir respuestas de mano firme. Así sucede, y vas a pedir respuestas de mano dura. Yo lo que les estoy viniendo a decir es que cuando la respuesta es de mano dura, lo que se hace es que se activa la espiral hacia arriba, y entonces se incentivan los ataques terroristas. O sea, detener ataques terroristas, si de veras queremos disminuir la cantidad de ataques terroristas, es no caer en el juego de los terroristas. Los extremos buscan alimentar a los extremos, de eso viven. Los extremistas quieren que ocurra una situación de violencia desmedida e incontrolada. Entonces, es una trampa que ocurre precisamente para jalar la fuerza, y si tú respondes con fuerza, entonces es exactamente lo que termina sucediendo. Y es muy complicado, repito, hay que entender a la sociedad israelí, porque la sociedad israelí se encuentra en este momento en un estado de tensión. Entonces, los políticos tendrían que tener la sagacidad. ¿Qué políticos específicamente? Primero, obviamente, Netanyahu. Segundo, Abbas. Tercero, Kerry y la mediación que puede ocurrir. Cuarto, el propio rey de Jordania. Quinto, aquí hay otros actores que pueden operar ahorita en favor de Israel de manera muy clara. La situación, el panorama en Medio Oriente está alineado de manera tal que Egipto en este instante, Arabia Saudita en este instante, forman parte del bando pro-Israel, anti-Irán. Es indispensable en este momento usar esos aliados, porque esos aliados pueden ayudar a presionar a Hamás para que Hamás le baje. Y también quiero decir que ahí dentro de Hamás está por un lado el ala política y por otro lado el ala militar. El ala militar es el ala dura, el ala que manda los cohetes, el ala que activa las células. El ala política necesita dinero. Necesita dinero para reconstruir, necesita dinero para gobernar, y el dinero se lo ofrece en este momento o Arabia Saudita o Irán. Arabia Saudita quiere ser el patrocinador de Hamás y de esa forma quitar a Irán de la escena. Israel le conviene que sea Arabia Saudita y no Irán, ¿sí entienden? Entonces ahí es donde está el juego diplomático que hay que hacer para tratar de presionar a Hamás y tratar de desactivar un poco esta situación. Claro, no estoy diciendo que sea simple ni que sea cosa de 2 días o 3 días, pero un poco por ahí es por donde ha venido caminando la situación, específicamente en los últimos 3 o 4 días. Todavía existe y no se ha roto a pesar del discurso político. Yo les aconsejo de verdad que para informarse de estas cosas traten de no hacer caso a los discursos políticos. Son la peor fuente de información que puede existir.
a pesar del discurso político y a pesar de todo lo que ustedes oigan de incitación al odio y todo lo demás, hay todavía hoy una cooperación entre las fuerzas de seguridad palestinas y las fuerzas de seguridad israelíes, y se necesita que las fuerzas de seguridad palestinas, específicamente la policía palestina, contribuya a establecer el orden. No se puede permitir que formen parte de las manifestaciones, y para eso hay que ponerlos en orden, y necesitan señales para ponerse en orden, ¿sí me entienden? Si no, entonces ellos forman parte del problema, cuando en realidad podrían formar parte de la solución. ¿Por qué habrían de formar parte de la solución? Porque Abbas está interesado en que formen parte de la solución. ¿Por qué está interesado? Porque si no, entonces el que gana es Hamas, y el día de mañana tenemos a Hamas gobernando todos los territorios, no nada más Gaza, sino que incluido Cisjordania, y entonces sí la situación de seguridad para Israel se podría complicar un poco más. Un poco por ahí va la cosa, desde la perspectiva política más o menos eso es. Ahora, si les parece, vamos a escuchar a Niso, que tiene digamos un ángulo diferente, siempre como estamos acostumbrados a escucharlo, y vamos a tratar de combinar, hilar puntos, y yo también te voy a escuchar con muchísima atención, a ver un poco, porque a mí me llena de curiosidad qué vas a decir.